Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es otro programa de Señal 0 grados aquí por la televisión pública del Ecuador. Esta ocasión les traemos como siempre reportajes que se generan desde la otra información que posibilitará que todos ustedes sean parte de la solución y no del problema. También tendremos material directamente desde la ciudad de Guayaquil, por supuesto que sí. Así que un gran saludo a toda la gente linda de la Perla del Pacífico. Señoras y señores, recuerden, Señal 0 grados es del lado activista de la televisión pública. Bienvenidos. Hoy en Señal del Pasado les traemos a tres personajes que alguna vez rondaron por la ciudad capital y que se extinguieron gracias al avance de la civilización o de la modernización. Esos son el danzante, la chichera y el farolero. Alguna vez, decía, caminaron por nuestra ciudad y gracias a la cooperación de Quito Eterno logramos escenificarla. Señal del pasado, señales que vienen desde atrás. El danzante, una chichera y el farolero alguna vez transitaron por las empedradas calles de la ciudad de Quito. Ellos fueron testigos y ejecutantes de códigos que se rebelaban frente a procesos dominantes entendidos como mestizaje. Finalmente, fueron vencidos. ¡Caracho! Dicen que cuando el danzante iniciaba su baile, el mundo volvía a girar a su alrededor. El danzante aprende su arte. El músico tradicional de pingullo y bombo dicen que es un arte que se enseña de padres a hijos y de abuelos a nietos, solo que ahora cuentan que los jóvenes ya no quieren aprender. Dicen que eso es cosa de viejos y de indios. Y por eso los mamacos, que aún existen, son viejos y antiguos como su música. La figura del danzante, yo creo que es una de las figuras más fuertes de resistencia cultural, aunque a mí no me gusta mucho el término porque a ratos es muy político, pero de alguna manera lo es. Los danzantes indígenas aparecen en nuestros territorios casi desde el momento mismo de la conquista, como una especie de negociación simbólica con el poder y con la nueva religión que se instituye aquí. Yo con mi mano encendí este fuego en que ardo y quemo. Dicen que cuando los danzantes bajaban a Quito, el mundo parecía quedarse quieto a su alrededor. Todo quedaba en absoluto silencio. Las montañas, las plantas, las aves, los animales, dicen que incluso el mismo sol. Y entonces el danzante iniciaba su baile. Dicen que el ritmo del danzante es el ritmo del corazón. Un pie se levanta y cae al piso. El otro pie se levanta y cae al piso. Las máscaras de maya normalmente son o representan personas blanquitas, coloraditas, de ojos claros, los bigotes son colorados. De alguna manera es una imitación del blanco, un tratar de mimetizarse con el blanco en sus propios rituales para que, entonces claro, se permite que los danzantes bailen alrededor de las figuras sagradas, alrededor de los patronos, de los santos, de las vírgenes, y entonces ahí es donde se produce esta mezcla. Entonces el danzante sigue bailando, sigue celebrando sus antiguos rituales,
pero ahora lo hace, digamos, un poco detrás de la ceremonia principal. Entonces, es lo que podemos ver hasta nuestros días. El pingullo y el bombo son dos de los instrumentos más antiguos de los Andes, y cuando uno quiere oír las melodías más viejas, tiene que ir a una fiesta donde haya danzantes, donde haya mamacos. Señora chichera, véndame chichita. Señora chichera, véndame chichita. Yo soy chichera, chichera de la calle de la Ronda, de Huallahuangahuayco, la quebrada de los gallinazos, que ahora allí están todas las chicherías de la ciudad. 10 chicherías, y entre todas, la chicha que yo vendo es la que más se pide en la ciudad de Quito. Es que yo también tengo mi secreto para hacer mi chicha, pero eso no se lo digo a nadie. Chichera surge a inicios del siglo XIX. Es un personaje que en esa época era bastante común. Es decir, en Quito habían más de 100 chicherías y era solo el centro de la ciudad, y la mayoría de las chicherías estaban concentradas en la calle de la Ronda, pero estaban en todo el centro de Quito. Habían unas chicherías incluso muy cerquita del Palacio de Gobierno. Entonces las chicheras eran personas muy de la cotidianidad de la ciudad. Entonces dentro de esto entra esta chichera, que la sacamos obviamente de una investigación histórica que se hizo, que se encuentra esta chichera en la calle de la Ronda. Regarle manteca roja de chancho, un huevo, agüita tibia y amasar. Amasar, amasar, amasar. Y uno sabía que la harina estaba lista cuando la tomaba entre sus manos y se estiraba sin pegarse ni un poquito. Ahí se tomaba un poco de la harina de maíz, la masa de la papa, y se va formando las tortillitas de papa y de maíz, pequeñitas. Luego se les pone en el tiesto de barro y eso va directito al fogón. Que las chicherías eran sitios de encuentro de los indígenas más que de los mestizos. Y eran sitios en donde los indígenas se encontraban, obviamente, no solo para beber, o beber como ahora lo vemos, sino para compartir, porque igual tenía mucho significado ritual, como todavía lo tiene en muchos sitios, en muchas fiestas. Entonces las chicherías obviamente eran espacios más indígenas, y luego me fue interesando mucho porque hubo todo un proceso de eliminación de las chicherías a inicios del siglo XX, y en cuestión de 20 años, de las 100 y más chicherías que habían, prácticamente las eliminaron a todas. Es una cuestión de ver cómo pensaban, cómo concebían el mundo, cómo el maíz y por qué el maíz era una cuestión tan importante, cómo es la cuestión de la ritualidad, la fertilidad, los cantos, el lenguaje, la música. Entonces es algo que me fue enganchando mucho, y además a la chichera la encontré como un personaje sumamente cálido. Al comienzo es un personaje también muy conflictivo, porque al comienzo yo a la chichera le saqué como un personaje subalterno. Entonces la chichera era la sirvienta de una señora de aristocracia. Y desde ese punto de vista hablaba cosas interesantes, pero estaba ubicada en ese lugar. Y a medida que fui investigando, que fui también conociéndole más y desarrollándole más al personaje, me parecía insultante. O sea, a mí misma me daba vergüenza, como haber pensado como una persona subalterna. Mi abuela, todas las tardes que preparaba las tortillas y prendía el fogón, se ponía a llorar y siempre me decía que era por la leña verde. Claro que cuando crecí me contó su historia. Ahí me dijo
que mi abuelo, poco antes de morir, le había pedido que su cuerpo lo hiciera cenizas y que las colocara donde pudiera verla todos los días. Ese sitio era el fogón. Mi abuela lo hizo así, y por eso todas las tardes que prendía el fogón, tarareaba una canción. Hembra mía, cuando muera en el fogón me has de enterrar. Hembra mía, cuando muera en el fogón me has de enterrar. Y cuando hagas las tortillas, ponte allí por mí a llorar. Y si alguno te pregunta, oh hambrita, ¿por qué lloras? Decí, la leña está verde y el humo me hace llorar. Decí, la leña está verde y el humo me hace llorar. Por eso yo, mi abuela, no la olvido. Ella me decía, recuérdame un poquito, porque lo que se recuerda nunca muere. Hembra mía, cuando muera en el fogón me has de enterrar. Hembra mía, cuando muera en el fogón me has de enterrar. En la ciudad andan diciendo que todo mundo le va a hacer caso a esa monjita de Santa Catalina. Ha dicho que va a haber unos como soles en cada plaza, en cada calle. Y la cosa más loca, que las carrozas no van a necesitar caballos y que van a caminar solitas. Nosotros somos los que damos la luz a la ciudad. Pero si es verdad lo que anda diciendo esa monjita. Aunque la verdad, este oficio de ser farolero es bien difícil. Salir en las noches. Si mi abuelo estuviera aquí, yo le quisiera decir que ya no quiero ser farolero. Uno de los que tal vez tenía más historias que contar, o uno de los que llamaba un poco más la atención, porque hay escritos que los viajeros extranjeros sobre todo los veían con cierta curiosidad. Hay un libro que se llama Imágenes de Identidad, y en ese libro están aquellos oficios que fueron hechos por pintores, porque como no había fotografía, nos quedan las pinturas, nos quedan más o menos imaginarnos cómo fueron. Mira, abuelo, quería decirte algo. Yo ya no quiero ser farolero. Pero abuelo, no llores. No te pongas así, abuelito. Que abuelo, yo ya no quiero hacer esto porque solamente nosotros los indígenas lo hacemos. Nos tratan hasta mal. Ya debo recordar quién soy. Es que abuelo, esto de salir en las noches es bien sacrificado, además. No, abuelo, ya no. Había otro personaje que era el sereno. Él era el que se encargaba de decir, son las 12 en punto y todo está en calma. Y claro, sí, tenía también un pequeño farol
le servía para iluminar la noche, pero el oficio exclusivo de los faroleros era ese, abastecer el alumbrado público a las principales calles y a los principales lugares de la ciudad, en este caso de Quito. Uno de los oficios que era considerado, como la mayoría que hacían los indígenas, indigno. Los conquistadores habían puesto esto como señal de que ellos no debían hacer ningún trabajo con sus manos, que eso era solamente para los indígenas, porque era denigrante hacer un trabajo manual. Y siempre se vio mal porque era una cosa de indios, entonces no era civilizado. Hasta que el siglo XIX la República llegó a ser un poco más agresiva con eso, entonces este afrancesamiento de la República hizo que al final en las plazas se hicieran parques con jardineras, con monumentos, y los danzantes fueron un poco sacados hacia otro lado, ¿no? Pero se nota muy claramente en las actitudes que a mucha gente no le interesa escuchar una historia de un indígena. Pues para ver al danzante de Quito, el verdadero danzante de Quito, con la vestimenta con la que le vemos en las acuarelas del siglo XIX, hay que ir en septiembre a Zámbiza, a las fiestas de San Miguel de Zámbiza. Mucha gente tiene esta actitud de, ¿qué me puede contar a mí un indígena? Nada. ¿Qué saben esos? Nada. Y era incluso esta pica de, esta gente sabe muchísimo más de lo que uno se cree. La modernidad también está tratando de acabar con esto, a pesar de que ahora nos declaremos tan respetuosos de la tradición, pero el danzante sigue sobreviviendo, mimetizándose, como siempre lo ha hecho. 3 personajes imprescindibles de nuestra historia se fueron para siempre, víctimas del supuesto avance de la modernidad. Hoy, Quito los busca para posicionarlos como héroes, como figuras claves en la reconstrucción de nuestra verdadera identidad. Y aunque en las fiestas ahora se estile usar bandas o discomóviles estruendosos, el mamaco sigue allí en el centro del círculo, tocando. Aunque nadie lo oiga, porque la vida se le va en el ritmo.